ahora sí empecé a compartir. Bueno, les decía, miren, recuerden, Dios lleva a Abraham a la tierra de Canaán. Le dice a ti y a tu descendencia, te daré desde dónde, desde el río Nilo hasta dónde, hasta el Éufrates. ¿Listo? Esa es la promesa en Génesis capítulo 15, versículo 18. Desde el Nilo hasta el Éufrates. No se nos puede olvidar. Lo otro, a ver, déjenme ver si estamos ya. Ahora sí, gloria a Dios. Ya estamos ahí. Lo otro, los hijos de Abraham, ¿sí? Son 8. 8 hijos. Esa tierra, desde Egipto hasta el Éufrates y hasta Arabia al sur y hasta Turquía al norte, se debe repartir entre los 8 hijos de Abraham. Hay uno especial que es el de la bendición, que se llama Isaac. A ese Isaac le toca este pedazo de tierra que se llama Canaán, así se le conoce, pero es una tierra que está oído desde el mar de Galilea, bajando por el Jordán hasta el mar Muerto. Toda esta parte, mírenla aquí pequeñita, díganme por favor si se logra ver bien el mapa. Esta parte aquí, el Mediterráneo queda en el occidente. Esta parte le pertenece ¿a quién? A los descendientes de Isaac. Ahora, Isaac tiene 2 hijos. Esaú menospreció la primogenitura. Jacob es el primogénito ahora. Recuerden que Jacob se le cambió el nombre por Israel. Israel es una persona y el pueblo de Israel son sus descendientes. Por eso a usted no se le puede olvidar este mapa, que es las 12 tribus de Israel tomando posesión de ese lugar. ¿Estamos claros hasta aquí? Estamos repasando. El reino creció, aparecieron reyes y se dividió en 2. Se dividió las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Las 10 tribus del norte pasaron a llamarse Israel, con la capital en Samaria. Y la tribu del sur se llamó Judá, con la capital en Jerusalén. Entonces aquí vemos las 2 tribus. Las 10 del norte, el país dividido. 10 en el norte y 2 en el sur. ¿Claros hasta aquí? Claros. Llegó el imperio asirio. Y los asirios son del norte de Irán. Y el imperio asirio se llevó 10 tribus. Y oído, hasta el día de hoy, esas 10 tribus no han aparecido. Hay la promesa que van a aparecer. Está la promesa. ¿Quién quedó? Quedó la tribu del sur. Y un tiempo después, cuando cae Asiria, no se le olvide, cae el imperio asirio, viene el imperio babilónico. Y en el imperio babilónico, Nabucodonosor se lleva a esa tribu que queda en el sur, llamada como Judá. Se lo llevó 70 años, ¿sí? Y regresaron después. Entonces, el imperio asirio, que son Irán del norte, se llevó a las 10 tribus, no regresaron. Ese imperio es derrotado por el país de Irak, o sea, los babilonios. Déjenme mostrarles aquí un mapita. ¿Sí? Aquí un mapa. Aquí. Déjenme mostrarles el mapa. ¿Sí? Mírenlo bien. Israel aquí. ¿Sí? Irán aquí, grande, Irán es inmenso. Y está Irak.
Entonces, del norte de Irán se levantó Asiria, vino y conquistó todo esto, déjenme mostrar aquí, y se llevó a las 10 tribus del norte. Por eso en el mapa que tenemos, Jerusalén no se la llevó. El siguiente imperio, Babilonia, sí se lleva a Jerusalén y a Judá. Pero el siguiente imperio, los medopersas, que también son de Asiria, esos sí le dieron la orden a Judá que se devolviera. O sea que Judá regresó, ¿verdad? Pero las 10 tribus no. Solo 2 del sur, Judá y Simeón. ¿Claros hasta ahí? El problema es que después vienen los griegos, después vienen los romanos, y en el año 70, después de Roma, Tito arrasa con todo, destruyó Jerusalén y el templo, y unos años más atrás, un emperador llamado Adriano le cambia el nombre a esa tierra por Palestina. ¿Estamos claros? Y oído, desde el año 70 hasta el año 1947, los judíos nunca tocaron su tierra. ¿Dónde estaban los judíos? Las 10 tribus del norte dispersas y los judíos también dispersos. Por eso es que usted se da cuenta que Hitler en la Segunda Guerra Mundial empieza a matar ¿qué? Judíos. Porque los judíos viven ¿en dónde? En toda Europa. Entonces este hombre empezó a matar, mire aquí Europa, a los judíos que estaban en Serbia, en Hungría, en Eslovaquia, en Austria, en Croacia, en Polonia, en Lituania, Letonia, en Alemania. Empezó a matar cuanto judío encontraba. Y los comenzó a ¿qué? A llevar al holocausto nazi. ¿Por qué? Ellos no estaban en su tierra. O sea que la tierra de Canaán, Israel, duró desocupada ¿cuántos años? ¿Quién me lo dice, por favor? Sin los judíos regresar. ¿Cuántos años? A ver. Buenos días. Buenas noches. 1880. Desde el 70 hasta 1967 son 47. 47. ¿Cuánto da eso? 1877 años. Ok. Oído, ningún judío podía tocar esa zona. ¿Por qué? Porque con el cambio de imperios, después del romano, vinieron otros imperios, pero entre ellos, en el año 600, que no hay judíos ahí en el año 600, se levanta nada más y nada menos que el Islam. Y el Islam crea un imperio llamado otomano. Y ellos se adueñaron de esa tierra. O sea que si un judío iba a esa tierra, ¿qué le pasaba? Moría. No pueden ni visitarlo. No pueden ir. Entre esa época de, ¿cuántos años me dijeron? 1870 años, ¿cuántos? 77. 1877 años, ¿sí? Ese imperio tomó ese lugar, pero también Roma, con las cruzadas, quiso conquistar ese lugar, pero nunca pudo. Bueno, de las 9 cruzadas pudo 3, pero ellos volvieron a sacarlos así. Yadira levantó la mano. Sí, una pregunta. O sea, según la Biblia y las profecías que el Señor le dio a Daniel de los reinos que se levantarían en la tierra, porque no se menciona esa profecía el Imperio Otomano, o si está ahí entre esa revelación y esa profecía. Pero, ¿quién dijo que no se menciona? Porque si usted se da cuenta,
en la estatua de Nabucodonosor? La cabeza es, vamos a mirar aquí la diapositiva. A ver, cuando usted mira la estatua de Nabucodonosor, esta diapositiva a la izquierda es del capítulo 2 y la derecha del capítulo 7. Cuando usted mira esta diapositiva, Babilonia es la cabeza de oro, los medopersas el pecho y los brazos de plata, Grecia la pelvis y los muslos de bronce, Roma es que las piernas de oro, y termina en unos pies de hierro y barro. ¿Me hago entender? Y ahí es donde se encuentran el resto de gobiernos. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta es una sola cabeza, pero después son dos brazos, y después son dos muslos, y después son dos piernas, y después son 10 dedos. Entonces, una sola cabeza que era Nabucodonosor. Después aparecieron dos brazos que son Ciro y Darío. Después aparecieron dos piernas que son los griegos y los macedonios. Recuerden que Alejandro Magno no es griego, es macedonio. Y después aparecieron, ¿sí?, las piernas que se fragmentan y el mundo, mi hermana Yadira, empieza a partirse. ¿A partirse en qué? En diferentes poblaciones, países. ¿Me hago comprender, mi hermana? Entonces, el Imperio Otomano no está como tal registrado o con nombre propio, porque lo importante es que Roma no ha sido destruida. ¿Me hice entender? Roma sigue existiendo. El dragón, la cuarta bestia, sigue existiendo. Ahora, esta pregunta que ella hizo es neurálgica, porque ustedes van a darse cuenta que los persas están apoyando a Rusia y a China en el capítulo 20. Ellos no van a desaparecer todavía. El problema es que si usted mira la estatua, ¿alguien me puede decir cuál es el final de la estatua? ¿Quién lo sabe? ¿Han leído? Es destruida por... ¿Sí? Es destruida por un monte gigante, por una roca gigante. Una piedra sacan de un monte, y esa piedra derriba ¿a quién? A esa estatua. O sea, Babilonia, ¿sí me hago entender? Los medo persas. Y alguien me dirá, pero David, ¿la destruye? Sí, pero si ustedes se dan cuenta, Irán no es solo medo persas. Miren el mapa, recuerden mirar el mapa siempre, por favor. Los iraníes del río Tigris hacia el oriente tienen 5 civilizaciones: Asiria, Media, Elam, Persia y Partia. Entonces, ¿se sigue cumpliendo la profecía de Daniel o no? ¿Se sigue cumpliendo o no? ¿Cierto que sí? Sí, se sigue cumpliendo. Ahora, ¿quiénes son los que caen? Bueno, no. Otra pregunta. Esa profecía de que una piedra sale de un monte y arrasa con la estatua y la desmenuza, ¿cuándo se cumple? ¿Quién me lo dice? En la parucía. Esa es la respuesta exacta. En la parucía, pero ¿me puede dar la cita, por favor? ¿Cuál es la cita? Apocalipsis capítulo 11 hasta finalizar. Es ahí es que se acaba la estatua de Nabucodonosor y las 4 bestias. Hasta ahí llegaron. Pero oído, aunque hasta ahí llegaron esos imperios, hay uno que sobrevive, que va a acompañar
a Gog y Magog en el capítulo 20. Y es Irán. Irán sobrevive todavía. ¿Listo? Eso es algo que quiero que tengan completo. Y es que los judíos no pisaron la tierra de ellos desde el año 70 hasta 1947. Ahí quedamos en la clase pasada, ¿verdad? Quedamos hasta ahí. Llegaron ellos, compraron tierra, empezaron a colonizar, pero Egipto sí, estoy hablando sin mostrar, pero Egipto, Arabia, Jordania, Siria, el Líbano, empezaron a mandar enemigos soldados para atacar a Israel, para atacar a los judíos. Los judíos se defendían y la gente que no era judía, que vivía en esa tierra, ¿qué hacemos con ellos? Porque empieza a haber desplazados por la violencia, ¿verdad o no? Por ejemplo, los judíos le quitaron parte a Jordania, le quitaron el monte del Sinaí a Egipto, le quitaron arriba en los altos de Golán al Líbano, a Siria, les quitaron terreno. Esa gente que está ahí, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Los dejamos vivir ahí? No, no se puede. Y ahí es donde Israel comete el error de hacer un pedacito de tierra llamada la Franja de Gaza, mírelo aquí, acá, la Franja de Gaza, y meter a esa gente en la Franja de Gaza, oído, porque ni Egipto, ni Siria, ni el Líbano, ni Arabia, nadie los quiso recibir. Y oído, esa gente era árabe y no los quisieron recibir. El problema es que leyeron anoche Jueces. ¿Sí lo leyeron? ¿Se acuerdan de Jueces? ¿Sí? En Jueces capítulo 1 y capítulo 2. Vayan un momentico para Jueces si son tan amables. Vamos a leerlo. Se cumplió la profecía. Jueces capítulo 1. Jueces está escrito aproximadamente en el año 1100 antes de Jesucristo, y aquí estamos hablando en el año 1947-48 en adelante, cuando empiezan a haber las guerras contra Israel, los árabes atacándolos y la gente que estaba ahí. ¿Qué dice la palabra? Alguien que por favor lea Éxodo capítulo 18 versículo 3. ¿Quién lo puede leer, por favor? No se vayan de Jueces. Alguien que lea Éxodo 18, 3. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera: y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. No, ese no es el texto. Ese no es el texto. Déjenme, lo voy a buscar aquí. Ese texto yo lo tengo escrito siempre en segundo. El yugo desigual. ¿El yugo desigual es en segundo de Timoteo? No. ¿Dónde es el yugo desigual? Segundo de Corintios 6:14. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. 6:14. Sí. Números, es que ahí tengo muchos versículos, pero hay uno especial que debe estar escrito en Jueces y no sé por qué no está escrito. Números capítulo 33. Vámonos para Números capítulo 33, por favor. Números capítulo 33. Versículo, ya les voy a decir cuál. Ojo, cuando usted lean Jueces, usted debe saberse de memoria este texto, porque precisamente fue lo que no hicieron. Números capítulo ¿qué? 33, déjenme buscarlo un momento. Versículo, a ver. Versículo, ¿dónde está? 52, no. Sí, por ahí. 50 y... No, desde el 50, por favor. Léalo si es tan amable. Y mientras, un momento, mientras la hermana, ya vaya, dirá, mientras la hermana lo lee,
Ustedes en Jueces, en el título de Jueces, van a escribir Números, capítulo 33, versículo 50 al 56. Ojo con esta orden. Dale, ¿qué dice por favor? Dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, había a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Un momento, y destruiréis todos. Un momento, por favor. Subrayen esos renglones. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores de esa tierra. Que es precisamente el error que comete nuevamente Israel en el año de 1947, que no sacó a esa gente de ahí. Hermano Julio, levantó la mano. Gracias, hermano David. En 2 Corintios 6:14 es el pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual. Eso, ahí. Y ahí deben tener como 30 versículos escritos. ¿Los tienen? Que habla de puro yugo desigual. No te metas con el yugo desigual porque te va a pasar esto. Yadira, sigue leyendo por favor si eres tan amable. ¿Qué dice? Dice, y echaréis a los moradores de la tierra. No, desde el... Y habitaréis. ¿Qué espera? Sí, qué espera. No. ¿Y habitaréis en ella? No, Yadira, sí, desde el 52. Ok, dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis por herencia, daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por sus tribus. De vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de... Léalo bien. Que los que dejarais de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra, afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Oído, aquí Moisés está vivo. Aquí está vivo. Y aquí ya van a entrar a la tierra prometida, falta poco. Y Moisés les da una orden. En Jueces, precisamente no la hicieron. Y en 1947 tampoco la hicieron. En Jueces, vámonos a Jueces capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice por favor? Solo el versículo 19. Rápidamente, por favor. Jueces 1, 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojarlos a los que habitan en los llanos, los cuales tenían carros errados. Versículo 21, por favor. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Versículo 27, por favor, hasta el 29.
Tampoco Manasés arrojó a los de Betsea, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y a sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Oído, ¿se dan cuenta ustedes que primero habla de Judá, luego habla de Benjamín, luego habla de Manasés, luego habla de Efraín, el versículo 30 habla de Zabulón, el versículo 31 de Aser, el versículo 32 de Aser, el 33 de Neftalí, y así sucesivamente? ¿Qué, hermana Marelvis, cuál era la orden? Hermana Marelvis. Sacarlos. ¿Y qué hicieron? Los dejaron, no cumplieron la orden que Moisés había dado. No, y además de dejarlos, cuando tuvieron fuerza sobre esos pueblos, les cobraron impuestos. ¿Y cuál fue el problema? El problema viene en el capítulo 2, ¿sí? Versículo 10. Presten atención. ¿Qué dice? Miren, un momento. Un momento. Cuando usted lea Jueces, hay dos versículos, dos textos que usted tiene que saber de memoria. Uno es Números 33 del 50 al 56 y el otro es este. Cuando usted lea Jueces, tiene que saber de memoria este versículo 10 del capítulo 2. Léalo, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y ya la Torá estaba desaparecida, no leían la Torá. Eso lo dice por allá finalizando en Segundo de Reyes, que desde Josué, desde los jueces, no se hacía ni la Pascua. Ahora, versículo 16, ¿qué dice, por favor? En adelante. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ella. Un momento, léalo otra vez despacio. Como ellos no obedecieron en sacar a esa gente, entonces yo no los voy a echar, se los voy a dejar para que sean, ¿qué dice Números? Espinas en sus costados y le saquen los ojos. Léalo otra vez, por favor, si es tan amable. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino.
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Entonces notaron ustedes que así mismo como sucede en Jueces, vámonos al año 1947. Israel, la ONU le entrega ese pedazo y le dice, a partir de hoy ustedes van a ser una nación, ¿ok? Bien. Al otro día del 14 de abril de 1948, cuando ellos se declaran independencia y hacen su constitución, los países aledaños como Egipto, Siria, Líbano, Arabia, Siria, lo atacaron. Y ellos empezaron a conquistar. Y en lugar de, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo? Matarlos, sáquenlos. Hicieron lo mismo que en Jueces. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente en la Franja de Gaza, esa gente no es palestina, realmente son árabes. Y como ellos les dieron ese pedacito, miren el mapa por favor, aquí está Israel, y le dieron este pedacito a los refugiados de Gaza, ahí es donde empieza el problema. Esa gente pasaron 10 años, 20 años, 30 años, y los niños que se volvieron hombres dijeron que este es nuestro país. ¿Y ustedes cómo se llaman? A partir de hoy nos llamamos Palestina. ¿Se dan cuenta? Y empezaron a buscar ser ¿qué? Una nación. Pero el problema es que Palestina nunca ha sido nación, no tiene arqueología, no tiene historia, no tiene monedas, billetes, no tiene economía histórica, estoy hablando, ¿me hago entender? Mientras que Israel sí. Entonces, Marinela, levantaste la mano, cuéntame. Hola hermano, buenas noches. Hermano, yo una vez hablé con una persona y la persona era abogada y decía que cuando una persona se va de la tierra y otra persona entra a poseer esa tierra, eso se llama ley de pertenencia. Entonces que Israel no tenía que volver porque esa tierra ya la había perdido por tiempo, por pertenencia, bueno, en fin. Entonces ahí cómo uno le explica a esa persona. Bueno, la explicación es que la persona está hablando bajo una jurisprudencia de una constitución política y me imagino que sería colombiano, ¿verdad? Entonces la ley de pertenencia aplica en la constitución política. Aquí hay un problema. ¿Cuál? Uno, a los judíos casi los exterminan. Hitler mató 6 millones. ¿Han visto los juicios de Nuremberg? ¿Han visto las películas? ¿Han visto la lista de Schindler? ¿Han visto La vida es bella? Cuando la Segunda Guerra Mundial termina y los juicios de Nuremberg que tienen a 12 alemanes que son las cabezas que quedaron vivas porque Hitler se suicidó, Joseph Vogel se suicidó, esos 12 les hicieron un juicio y empezó el mundo a ver horrorizado cómo hacían experimentos humanos con los judíos. Entonces mi hermana Nelita, oído, en 1947, el que mandaba en esa tierra, ¿quién era? ¿Alguien sabe? ¿Quién mandaba en esa tierra? Los alemanes. No. Los ingleses. Eso, los ingleses. Présteme atención.
1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. 1945, con las dos bombas de Hiroshima, se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, en ese lugar, no hay alemanes porque los alemanes nunca llegaron hasta allá. En ese lugar está algo llamado el mandato británico. Présteme atención, desde la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, los ingleses se volvieron un pequeño imperio y dominaron las costas, dominaron el Mediterráneo, porque ellos tenían la gasolina, el petróleo, eran los dueños a nivel mundial, y con sus barcos dominaban todos los países. Entonces, el Imperio Otomano, présteme atención, terminó en el 1922 y comenzó el Imperio Inglés. En Israel estaba el mandato británico. Entonces usted le dice a ese abogado, a usted se le olvida que son los mismos británicos los que le dijeron a Judá, ¿saben qué? Tome la tierrita, es suya, y se la devolvieron. ¿Por qué se las devuelven? ¿Por qué? Porque precisamente nosotros llevamos días enteros hablando de cómo Israel tiene historia desde el año desde el año 2500 antes de Jesucristo ahí. Israel tiene historia desde Abraham, Isaac y Jacob ahí. Imagínense, abren un hueco y encuentran un palacio con el nombre del rey David. ¿De quién le pertenece eso? Imagínense, abren un hueco y encuentran los estanques de Siloé, donde Jesús sanó al paralítico. ¿A quién le pertenece eso? ¿A unos aparecidos que por no matarlos les dieron ese pedacito de tierra? ¿O a quién le pertenece, señor abogado? Porque es que el problema es que a los judíos los expulsaron de ese lugar los romanos. Entonces Europa está en deuda. ¿Qué hace Europa? Pues devolvámosle la tierra a ellos, porque por poquitos y los desaparece. ¿Me hice entender? Y ellos regresaron. El problema es que no hicieron lo que decía el Señor. Y vuelve otra vez. Entonces, vamos aquí un momentico. A este conflicto tenemos que sumarle el islamismo. Si usted no le suma el islamismo a este conflicto, no le cuadra el rompecabezas. Ahí en ese lugar, el islamismo tiene dos edificaciones importantes en Jerusalén. Una es la cúpula dorada y la otra se llama la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, que queda ahí pegadito cerquita. Esos dos lugares son punto neurálgico de los musulmanes. ¿Estamos claros? Ahora, Israel le dan su pedazo de tierra. Pero ¿qué sucede? Que a Israel le dicen, usted vive ahí, pero vive con los que están ahí. ¿Me hago entender? Y los que están ahí son fuertes. Israel no puede sacarlos. Y ahí es donde aparece Irán. Irán ha sido el que le da la plata necesaria, présteme atención, a los palestinos para mantenerse en armas y en el gobierno. Irán está ahí detrás de eso. Por eso usted se da cuenta que como Israel se mete con los palestinos, los empieza a sacar, pues vino Irán y reviró y dijo Irán, ¿cómo así que van a sacarlos? Déjenlos ahí. Y esa es la pelea que tienen ahorita. ¿Me hago comprender? Ahora, hoy vamos a hablar un momentico del Corán. Quiero dedicarme unos minutos para que ustedes comprendan algo del islamismo. Miren este mapa. ¿Sí? Estos países alrededor de Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos,
estos países como Arabia Saudita, Yemen, Omán, Sudán, estos países como Jordania, Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, todos son Turquía, países que, ¿quién me dice el nombre? Musulmanes. Excelente, mi hermano Julio. ¿Qué significa la palabra musulmán, hermano Julio, por favor? Bajo la espada de Alá. No. Musulmán. ¿Qué? Musulmán. No. Sumisos. No. Musulmán significa el que practica el Islam. Y la palabra Islam significa sumisión bajo la espada de Alá. Ese juego de palabras no se les olvide. Porque es que hay gente que dice, no, es que esa pelea entre árabes y israelitas. No, no es árabes y israelitas. Es musulmanes. Y el problema es que si usted me habla de Arabia, me está hablando de este pedazo de tierra acá. Pero yo le estoy hablando de Kazajistán, Uzbekistán, de la India, Nepal, Pakistán. Todo esto es musulmán, porque musulmán es el que practica la religión del Islam. O sea, es mucho más grande. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí estamos claros ahí? Eso es importantísimo saber. Dígame, hermano Julio. Adicionalmente, en los años recientes, digamos en los últimos 50 años, los musulmanes han venido como miríadas a Europa, y hay países como Francia donde una gran población, y los mismos en Alemania, lo que llamaban los turcos, que Sí, desde señor. hace muchos años entraron a Alemania. En muchos países de Europa ya los musulmanes van siendo mayoría religiosa en muchas regiones Sí, señor. y están imponiendo el islamismo y las costumbres del islamismo a muchas regiones que eran libres de esa opresión. Anoten entonces ahí, Islam, la religión, entre paréntesis, sumisión por la espada. Musulmán, el que practica el Islam. Y anote Sharia, la ley musulmana. Entonces cuando el hermano Julio diga, están aplicando la Sharia, ¿sí?, que es la ley musulmana. Déjenme buscar aquí algún momentico cómo se escribe esa palabra. Ley Sharia musulmana. A ver, se escribe, sí, S-H-A-R-I-A. ¿Sí lo logran ver? Sí, estoy compartiendo, déjenme. Sí, estoy compartiendo. Miren, la ley Sharia es la base del derecho islámico, unas normas que rigen el código de conducta y moral de los ciudadanos. Se trata de un conjunto de reglas fundamentadas en el Corán, el libro religioso del Islam, que establecen qué cosas están permitidas o no desde el punto de vista de la moral religiosa. Y no se confundan, mis hermanos, que en el Islam la ley religiosa manda. Eso no es como en Colombia, que una cosa es la política y otra la religión, no. Allá manda la religión. Aprendieron una palabra nueva, la Sharia. ¿Sí? Ahora, anoten otra palabra ahí, la yihad islámica. Esa otra palabra hay que saberla, que significa la guerra santa. Cuando ustedes digan viene la yihad, es que viene una guerra santa. Y ya les voy a explicar qué significa eso, ¿ok? Bueno, ahora, ¿Cómo se escribe yihad? se ya averiguó bien. Ya va. A ver, la yihad islámica. Creo que es H, Sí, creo que es Y. J-I-H-A-D. Oiga, estoy pronunciando bien, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Gracias. Yihad islámica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les voy a decir esto? Porque hay países como Irán que son enemigos de Arabia, y los dos son
musulmanes. Son enemigos a muerte. Pero, ¿cuántos de ustedes recuerdan 1991? ¿Qué pasó en 1991? Además de la Constitución Política de Colombia y la mentira que nos metieron. Se cayó el muro de Berlín. No, ese fue en el 89. Eso fue en el 89. En 1991 no fue la guerra de Kuwait, la del desierto. ¿El Golfo Pérsico? La del Golfo, no, Golfo Pérsico no. Ah, sí, la del Golfo Pérsico. Irak. Irak. Sí, sí. Irak invadió Kuwait y Estados Unidos se metió. Irak, cuando Estados Unidos entra, Irak manda misiles a Israel. Tum, 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 tum. ¿Y qué tiene que ver Israel ahí? ¿Por qué mandó misiles a Israel? Sencillo. Porque si Israel contesta, ¿qué pasa? Se une todo el islamismo. Y se unen los árabes, los egipcios, los iraníes. Y se vuelve una guerra, ¿qué? Santa. ¿Cómo se llama? La yihad. Por eso es que Irán bombardea a Israel. ¿Para qué? Para que Arabia, que es enemiga de Irán, dejen las divisiones y se vuelvan otra vez al islamismo unido. Usted me dirá, bueno, David, ¿por qué están divididos? Bueno, les tengo un video que quiero que vean. Vamos a ver un video, ¿sí? Aquí, para que ustedes entiendan algo de los musulmanes. Présteme atención. Cuando hablamos de cristianos, ahora sucede que estamos hablando de católicos también. Y estamos hablando que dizque de mormones, y de testigos de Jehová, y de adventistas, y de, ¿qué más? Unitarios. ¿Sí? O sea, si hablamos de cristianos, son muchas denominaciones. Lo mismo sucede con el Islam. Cuando usted habla de islamismo, usted tiene que saber que hay unos conceptos. Y que, por ejemplo, el concepto que tiene Irán no es el mismo que tiene Arabia Saudita. Miren este mapa, por ejemplo, por favor, miren el mapa. Arabia Saudita e Irán. Vamos a entender por qué, aunque son países musulmanes, no se quieren. Vamos a aprenderlo, ¿ok? ¿Listo? Bueno, mucha atención. Díganme si se oye, por favor. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las religiones más importantes del planeta. ¿Se oye? ¿Sí se oyó o no se oyó, por favor? Perfecto. Sí, claro. Mucha atención. Una religión que se extendió por el mundo en un abrir y cerrar de ojos y que aún a día de hoy sigue influyendo en la historia del ser humano. Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar la historia del Islam, así como las diferencias entre sus principales ramas. El Islam es una religión monoteísta que tuvo su origen en el siglo VII y que se originó en la península arábiga de la mano del profeta Mahoma. A los que profesan el Islam se les conoce como musulmanes, que básicamente significa sometidos a la voluntad de Alá. Al igual que el cristianismo y el judaísmo, el Islam también es una religión abrahámica, es decir, comparten la creencia de que todos los profetas descienden del primero, Abraham. De hecho, el Islam considera a Jesucristo un profeta más y a Mahoma como el más importante de ellos. Y comencemos por el origen y la expansión del Islam. Mahoma, que se dice que nació en la Meca, se dedicó a predicar sus creencias y recogió los preceptos esenciales de la religión en el libro sagrado, el Corán. Con 25 años, Mahoma se casó con una viuda rica llamada Jadicha y tuvieron una hija, Fátima. La vida del profeta estuvo cargada de vaivenes y viajes, llegando a ser perseguido por ser considerado como una amenaza por las autoridades en varias ocasiones, y teniendo que huir finalmente con sus 40 añazos en el 622 en un viaje épico, que se conoció como la Égira, y que da fecha al inicio del calendario islámico. De esta forma, Mahoma llegó a la ciudad de Medina y tomó contacto con la comunidad judía, la cual rechazó firmemente sus creencias y sus interpretaciones de las Sagradas Escrituras. De este choque de ideas nació una nueva fe, y en vez de rezar hacia Jerusalén, Mahoma comenzó a rezar hacia la Meca. El profeta poco a poco se rodeó de nuevos seguidores, y en Medina se dedicó a fortalecer su posición mediante una serie de alianzas con las distintas tribus que habitaban allí.
La ciudad de Medina aceptó las creencias del profeta y junto con Mahoma y sus seguidores formaron la Umma, o lo que es lo mismo, la comunidad musulmana. Mahoma se había convertido en un abrir y cerrar de ojos en un auténtico caudillo religioso, político y militar. Dados los acontecimientos, se inició un conflicto entre la Meca, donde estaban los detractores de Mahoma, y la ciudad de Medina. Los enfrentamientos entre Medina y la Meca terminaron con la conquista de esta última por los musulmanes en el año 630. Tras una serie de casamientos, el testigo de Mahoma lo tomarán 4 hombres: Abu Bakr, Umar, Ali y Uthman. Me ahorro los apellidos para no liaros, convirtiéndose los 4 hombres en los primeros califas que gobernaron el conocido califato ortodoxo y que estaban vinculados a Mahoma por líneas familiares. Los musulmanes consideran a estos califas como los Rashidun, que significa bien guiados. La importancia del califato ortodoxo fue enorme, ya que además de consolidar el Islam y recopilar las escrituras más importantes de Mahoma, los primeros califas impulsaron la expansión del califato hacia Palestina, Siria, Armenia, la Mesopotamia asiática, Persia y el norte de África. El califato ortodoxo acabó en el 661, cuando Muawiyah, de la familia de los Omeyas, la misma familia que la del califa Uthman, destronó a Ali y creó el califato en Siria con capital en Damasco. Bajo su gobierno, los musulmanes se extendieron hasta la India y la península ibérica. En su punto de mayor extensión, el califato omeya abarcó 15 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los mayores imperios de la historia en términos de superficie. Este éxito fue claramente favorecido por la debilidad de los imperios bizantino y sasánida. La toma del poder por los omeyas marcó un punto de inflexión en la historia del Islam, ya que dividió a las 2 principales ramas del Islam, los suníes y los chiitas. Los suníes aceptaban a Muawiyah y creían que el califato no se transmitía por línea sanguínea, mientras que los chiitas consideran usurpadores a la familia omeya y en cambio reconocieron a los descendientes de Ali como los sucesores legítimos. Asimismo, también se creó la tercera rama del Islam, el jariyismo. Los jariyíes, que actualmente habitan en la región de Omán, desertaron en el año 657 y abandonaron el bando de Ali. Finalmente, la dinastía omeya, gobernante en la mayor parte del mundo islámico, fue derrocada por una rebelión liderada por los abasíes en el año 750. Estos abasíes eran descendientes del tío más joven de Mahoma, Abu al-Bas, y por ello mismo reclamaban su legitimidad. Como veis, la familia de Mahoma se las traía. Tras la conquista se estableció la capital en Bagdad y se propició el predominio de los persas en el imperio. Así, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros de la civilización mundial durante el califato de Harún al-Rashid, el califa de las 1001 noches. Por otro lado, los supervivientes omeyas se establecieron en Al-Ándalus, en la península ibérica. Allí, en el año 929, Adal-Arman III estableció el califato independiente de Córdoba, la cual se convirtió en un centro mundial de la ciencia, la medicina, la filosofía e incluso la invención durante la Edad de Oro islámica. En esta época, la España musulmana conoció su periodo de esplendor y Córdoba rivalizó con Bagdad por sus artesanos, sus sabios y sus artistas. A partir del año 1031, el califato de Córdoba se fragmentó en los reinos de taifas, en los que continuó floreciendo la cultura, pero en los cuales la cosa estaba muy tensa. Además, en esta época llegaron a la península los almorávides y los almohades, procedentes de África, para luchar contra la expansión de los reinos cristianos. Unos tíos que si los veías te daban ganas de cambiarte de acera. En un próximo vídeo os hablaremos de ellos y de la reconquista. Si volvemos a Oriente Próximo, a partir del siglo IX, la dinastía abasí entró en decadencia y el imperio musulmán comenzó a fraccionarse. La crisis política y económica a partir del siglo X afectó a la religión. La sociedad musulmana se volvió más intolerante en temas religiosos y se persiguió a judíos y cristianos. Esta situación de debilidad fue aprovechada por otros pueblos asiáticos para invadir la región. Primero, los turcos selyúcidas tomaron Bagdad en el 1055 y se hicieron así con Irak e Irán. Estos, posteriormente, en el 1071, vencen a los bizantinos en la batalla de Mazinkert y conquistan la península de Anatolia. Finalmente, en el 1076, los turcos selyúcidas toman Jerusalén e inician la persecución contra los cristianos, lo que desencadenará la Primera Cruzada. Posteriormente, en el siglo XIII, los mongoles también tomaron Bagdad y destituyeron al último califa en 1258. Por último, en el siglo XIV, los otomanos formaron un imperio, el Imperio Otomano, que se extendió desde la península de Anatolia hacia el oeste, llegando hasta la península balcánica y hacia el sur, llegando a Oriente Próximo, Egipto y Arabia.
siendo la civilización islámica más importante desde el siglo XIV hasta principios del siglo XX. Tras su expansión inicial, rastrear la historia del Islam por los distintos territorios del planeta Tierra y contároslo en un solo vídeo es completamente imposible. Es una religión que a día de hoy sigue creciendo y en muchos casos muy lejos del lugar en el que empezó. Sin embargo, no nos gustaría acabar sin aclarar un par de cosas acerca del Islam. ¿Cuáles son sus distintas ramas? ¿Qué conflictos tienen? ¿Y por qué es importante esto a nivel geopolítico? Pues venga, vamos con ello. Como ya sabréis, las dos ramas principales del Islam son los suníes y los chiitas. Como hemos mencionado, el conflicto surgió en torno a quién era el legítimo sucesor del profeta. Los chiitas pensaban que el indicado para tomar el control del califato era Alí, el primo y yerno del profeta. Por otra parte, los suníes pensaban que el sucesor debía ser elegido por los miembros de la comunidad, según se explica en la Suna, un libro sagrado que contiene las palabras de Mahoma y sus seguidores. A pesar de que estas diferencias surgen en el siglo VII, a día de hoy aún se mantienen. En la actualidad, los suníes son mayoría entre los musulmanes, llegando al 90% de estos, y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. Así, los suníes veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. Por lo demás, en contraste con los chiitas, los maestros y líderes religiosos suníes han sido históricamente controlados por el Estado. El imán, desde su punto de vista, es una figura religiosa sin más, y por tanto los imanes tienen una organización más horizontal. Arabia Saudita es la principal potencia suní, pero son mayoritarios también en Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía, Siria, en fin, en un montón de países. En particular, en Arabia Saudita se profesa una corriente suní muy conservadora, el wahabismo. Esta corriente predica una interpretación literal y estricta de los textos sagrados con una clara tendencia fundamentalista. Es común confundir el wahabismo con el salafismo, ya que ambas corrientes son conservadoras y totalitarias, y además se apoyan en las mismas creencias. Su diferencia principal es que los wahabitas aceptan tener un rey para que se aplique la Sharia, la ley musulmana. En su caso, esto es muy conveniente, ya que Arabia Saudita es una monarquía. Sin embargo, los salafistas rechazan tener un intermediario entre ellos y su Dios que no sea un califa, es decir, un sucesor del profeta Mahoma. Al margen de las mencionadas, dentro de las distintas ramas del Islam existen muchas más corrientes y escuelas distintas. Algunas de ellas, además, ostentan un gran poder, ya que sus creencias han sido sostenidas por dinastías importantes o por gobernadores de países musulmanes. Un ejemplo de estos son los alawitas, una rama del Islam de origen chií que conforma la minoría religiosa más importante en Siria, pero que sin embargo es la fe que profesa el presidente Bashar al-Assad. Muy importante no confundir con la dinastía alawí, que gobierna en Marruecos y que no tiene nada que ver. Los alawíes de Marruecos son únicamente una línea genealógica que dice descender de Mahoma y no una corriente o escuela de pensamiento. De hecho, la religión de esta dinastía es el Islam suní. Por último, cabe mencionar al sufismo. A pesar de que se podría ver al sufismo como otra rama del Islam, es más bien una dimensión mística que se basa en el aspecto más espiritual de la religión. De esta forma, tanto suníes como chiitas o jarilíes pueden practicar el sufismo. Pero bueno, volvamos a los chiitas. Se estiman que suman aproximadamente una décima parte de todos los musulmanes, y al haber sido una rama más minoritaria que los suníes, han sido perseguidos en diversas ocasiones. Estos practican una interpretación constante de los textos islámicos y en su caso, ojo, los imanes tienen que ser descendientes de Alí y ser jefes de la comunidad, generando así una estructura muy jerárquica y piramidal. Los chiitas manejan un concepto de martirio con rituales de duelo y un distintivo elemento mesiánico. Son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahrein y Azerbaiyán. Pues bien, las diferencias religiosas, políticas y económicas originadas por estas dos ramas han cristalizado en una enorme rivalidad, enarbolada principalmente por dos países: Arabia Saudí, la principal potencia suní, e Irán, la principal potencia chiita. La escalada de tensión entre estos dos bandos ha estallado de diversas formas y en múltiples ocasiones, haciendo del Medio Oriente un avispero. A nivel histórico, la revolución iraní de 1979 lanzó una agenda islamista radical de vertiente chiita, que vino a retar a los gobiernos sunís conservadores, particularmente del Golfo Pérsico. Además, la política de Teherán de apoyar a partidos y milicias chiitas más allá de sus fronteras fue compensada por los estados del Golfo con más apoyo a gobiernos y movimientos suníes en el exterior.
Así ambos estados han ido utilizando los distintos países de Oriente Medio como un tablero de ajedrez en el que librar sus guerras proxy. Un ejemplo de esto es el enorme destrozo que se ha llevado a cabo en la guerra civil de Yemen. Esta particular Guerra Fría ha generado diversas zonas de influencia en el Medio Oriente, además del apoyo de las potencias internacionales. En la región, Arabia Saudita cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes, Bahrein o Egipto, mientras que Irán está alineada con Irak, Siria y Líbano. Por otra parte, Arabia Saudita es apoyada por los Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mientras que Irán tiene a Rusia y China como aliados. Por si fuera poco, tanto desde Teherán como desde Riad se han financiado a distintos grupos armados que operan en las distintas regiones, como por ejemplo el Ejército Libre Sirio, financiado por Arabia Saudí y Turquía, o Hezbollah en el Líbano, financiado por Irán. A pesar de todo, si bien es verdad que las afinidades religiosas o ideológicas pueden ayudar a la hora de confeccionar alianzas, la geopolítica de Oriente Próximo sigue rigiéndose por los intereses particulares de los estados. Quien hoy es tu amigo, mañana puede ser tu aliado. Y quien hoy te vende petróleo, quizás mañana no. Y nada, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a mi otro canal, Memorias de... Ok, entonces, ¿se lo aprendieron de memoria o lo volvemos a repetir? ¿Ustedes qué me dicen? Es muy Qué cosa extenso, me quedó quita y su niés. Es, es muy extenso para mandarlo por el WhatsApp. ¿Es posible mandarlo por WhatsApp? o con gusto yo le doy el link para que se suscriban también a ellos. Ellos tienen Bueno, excelente material. como para darle otra mirada Ok. con más tranquila, Ok. ¿no? Sí, pero le quiero pedir un favor. Ahorita más tarde alguien escriba, me diga, mi hermano, no se le olvide, porque ahora recuerdo que ayer no envié la película, entonces se me olvida. Hermana María levantó la mano. Justamente lo que está diciendo, que yo le voy a recordar, porque yo ayer le recordé de enviarnos aquellos links y se lo olvidó, pero yo le recuerdo esta noche, igualmente el de hoy, que está muy interesante, por favor. Sí, usted me dijo en la clase, pero es que ahorita después se me olvida y bueno, en fin. No, no, pero me tranquilo, yo le recuerda. recuerdo, hermano David. Bueno. Tiene toda la razón, yo le recuerdo. A ver, lo que dijo Yadira, se le quedó en la mente los suníes y los chiitas. Eso era lo que quería que aprendiera. Arabia Saudita es suní. Irán, Irak y Siria son chiitas. Los suníes creen en un rey que debe ser escogido tal vez por el pueblo, puede ser. Mientras que los chiitas son más radicales y los suníes son 90%, los chiitas 10%. Y los chiitas, que son más radicales, entienden el Corán diferente a los árabes. Ahora, miren algo aquí que me llamó mucho la atención. Vean esto, por favor. Mucha atención. A ver, ¿dónde está? Aquí. Miren esto acá. Óyeme. Un momento. Aquí. Por acá, por acá, por acá. Aquí. Miren esto. Escuchen esto bien, por favor. Y si se lo pueden aprender de memoria, excelente. Potencias internacionales. En la región, Arabia Saudita cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes, Bahrein o Egipto, mientras que Irán está alineada con Irak, Siria y Líbano. Por otra parte, Arabia Saudita es apoyada por los Estados Unidos, Reino Unido e Israel, mientras que Irán tiene a Rusia y China como aliados. Eso era lo que quería que vieran. Arabia Saudita, que es un país musulmán, está aliado ¿con quién? Con Estados Unidos, con Inglaterra y con Israel. Ahora, Irán está con Rusia y con China. Esa parte para mí era muy importante que la vieran. Porque oído, perdón lo que voy a decir, y espero ninguno se ofenda. Israel y Palestina son títeres en medio de una guerra más grande. Una guerra realmente entre quiénes? Entre Estados Unidos e Inglaterra, China y Rusia. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Claro hasta ahí?
Marinela, los cuernos, ¿cómo así los cuernos? No entendí, Marinela. Esos son los 5 cuernos que le salen a la bestia de... Bueno, no sé. Dijo el ciego, ¿qué dijo el ciego, por favor? Dejémoslo hasta ahí. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, no sé. Porque esas cosas, después de que sucedan, nos damos cuenta. Ahora, pari ahí. Año 1920. ¿Qué pasó? 1920. ¿Qué pasó? Cayó el imperio turco otomano. Pero ¿por qué Exacto. cayó? ¿Por qué cayó? Después de la Primera Guerra Mundial. Porque se acabó la Primera Guerra Mundial y los que ganan, ¿quiénes son? Los ingleses. Entonces en 1920 los ingleses y Estados Unidos se meten en Irán y hacen en Irán un convenio. Déjenme mostrarles, pero no estoy compartiendo, ¿no? Voy a compartir. Ahora sí. Mucha atención. ¿Dónde está? Por acá. Irán. Bueno. Aquí es donde usted tiene que saber algo. Ya vimos el odio de Irán, de Irán, de Irak y de Siria. El odio hacia Israel es por el lado de ¿dónde? Del Corán. ¿Sí? Es por el lado del Corán. Ahora el odio de Irán hacia Estados Unidos es por el lado del petróleo. Presten atención. Mucho cuidado. Aquí. En 1794, Aham Yohamed Khan, ¿sí?, inauguró el periodo Khazar o Qajar de Persia. Todavía se llama Persia, no se llama Irán. Los Qajares gobernaron en Persia desde 1786 hasta 1925. A lo largo, ¿hasta cuándo? Hasta 5 añitos después de terminar, ¿qué? Perdón. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. A lo largo del La primera. La primera, eso. La primera. Sí, señor. Sí, señor. La primera. A lo largo del siglo XIX, Persia se vio sometida a las influencias de Rusia y el Imperio Británico. O sea, Rusia y los británicos ya se están metiendo ¿en dónde? En lo que hoy se llama Irán, que en ese tiempo no se conocía como Irán. ¿Se llamaban cómo? Persia. Persia. Sigamos bien. Luchaban Rusia y los británicos entre sí por ser la potencia hegemónica al tiempo que modernizaban el país. En 1907 se llegó a un acuerdo anglo-ruso para diferenciar entre zonas de influencia del uno al otro. Ahora, en 1941 sube al poder Mohammad Reza Pahlaví en un golpe de estado orquestado ¿por quién? Por los británicos. Ese golpe de estado se llamó la Operación Ajax. En 1900 ¿qué? 41. ¿Qué estaba pasando en 1941? La Segunda Guerra. Estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Y los británicos calladitos se metieron en Irán y quitaron ¿qué? El gobierno. El gobierno persa, la monarquía persa. ¿Y por qué hicieron esto? Les tengo una foto del por qué. Mucha atención. Póngale cuidado. No vaya a ir al mar. ¿Dónde está? Aquí. Miren esto. ¿Quién es este personaje? Adolfo Hitler, ¿Con quién? con el Con el califa de Irán. Mohammed. Con el de ¿Con quién? Palestina, con el de Palestina, con el
imán de Palestina, guiado por los iraníes. Entonces, Estados Unidos dice, micrófonos, Estados Unidos dice, Inglaterra dice, donde estos tipos iraníes, donde estos tipos del Corán, donde estos tipos de Israel, que estaban gobernando Israel, todavía Israel no había vuelto, recuerde que Israel volvió en 1947, donde estos tipos musulmanes se nos metan en la guerra, nos ganan la guerra. Ya ellos estaban coqueteando con Hitler. Entonces ellos derrocan la monarquía y montan a alguien, por favor, que quiero que se lo aprendan de memoria, se llama el Shah de Irán. Cuando hablemos del Shah de Irán, estamos hablando, mis amados hermanos, de este tipo llamado Mohammad Reza Pahlavi. Con el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido, empezó la modernización de la industria del país, del petróleo, y al mismo tiempo eliminó toda oposición a su régimen con la ayuda de la inteligencia Sabah. ¿Qué pasó? Que en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, se metieron en Irán y se adueñaron del petróleo. ¿Qué hubiera pasado si Alemania se hubiera adueñado de ese petróleo? Gana la Segunda Guerra Mundial. ¿Claros hasta aquí? ¿Claros hasta ahí? Buenas, respóndame. ¿Están o no están? Súper interesante. Okay. Hermano David, Dígame. pero me queda una pequeña duda. Si casi todas esas monarquías son como una familia. Sí, eran familias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda, Ramoncho? Pues que siendo familia, ¿por qué no se iban a unir para hacer algo? Porque como Colombia montan a las familias de prestigio y no las de abajo. Montan uno que ellos puedan manejar y montaron al Shah de Irán. Y el Shah de Irán se casó con una actriz, creo, de Estados Unidos. Eso, no sé, espérese. Hermano Julio levantó la mano. Gracias, hermano. Es que no entendí qué tenía que ver el Hitler con el imán de Palestina. No entendí que era guiado por los iraníes. No sé qué quiso decir. ¿Quiénes son o de qué religión son los palestinos? ¿Los sirios? ¿Los egipcios? Todos son musulmanes. Ok. ¿Y Irán está aliado con quién? Con Rusia y China. No, pero musulmanes, ¿con quién? Está aliado con Irak, con Siria, el Líbano y Palestina y Jordania. No, Jordania no. Ajá. Está aliado con ellos. Entonces, si un tipo está visitando a Hitler y tiene el 60% del petróleo del mundo, ¿qué pasa si no lo bajan de ahí? Terrible. Gana la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos le hace un golpe de estado a Irán y bajan al de la monarquía, al que viene de la descendencia de sangre de 1000 años atrás, y ponen al Shah de Irán como títere. ¿Para qué? Para Estados Unidos adueñarse de el petróleo. Y se adueñó literal. ¿Levantó la mano alguien? Hermana María, cuénteme. Pues hermano David, en medio de todo, gracias a Dios, finalmente Dios tiene el control de todo, porque donde no sea así y donde sea alíe con Hitler, imagínese cómo estaría el mundo. Sí, señora. Sí, señor. Ramoncho, ¿qué quieres decir, Ramoncho?
Que yo que yo estaba mirando una noticia y pues tiene toda la lógica, ¿no? Porque cómo iban a tener los iraníes y ahorita son prácticamente como enemigos aviones estadounidenses, tenían dentro de su fuerza aérea tienen aviones antiguos estadounidenses y tienen un poconón de cosas estadounidenses. Dije, pues tan raro, ¿por qué esto? O sea, tuvieron que haber tenido una excelente relación antes, porque para estar así, Pues recuerden que Estados Unidos se metió en Irán, no sé si ustedes sabían eso, hoy lo sabían, pero no se les olvide que Estados Unidos se metió con Afganistán y le dio armas a Afganistán para que peleara con Rusia. Y Estados Unidos le dio armas a Irak para que Irak peleara contra Hussein. Y alguien me dice, de las armas de Estados Unidos en Irán, ¿qué se formó en Irak? ¿Quién sabe qué se formó? De las armas que Estados Unidos le dio a Irak para que Irak acabara con Hussein, se formó un grupo, ¿cómo se llama? Los talibanes. ISIS. Los ISIS. talibanes. Bueno, un momento, mi hermana. Los talibanes se formaron de los afganos. Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA. Pero ahora pasémonos a Irak, 10 añitos después de Osama Bin Laden. Los iraquíes fueron entrenados y nació el grupo ISIS. ISIS significa Islam States Irak Siria. O sea, los iraquíes y los sirios quieren formar un Estado islámico y todavía sigue existente. ¿Quién está detrás de todo eso? El país de la democracia. Siga creyendo. Hermano Julio. Una observación. Aunque Estados Unidos consiguió el suministro del petróleo de los árabes, pero existía una cosa que era el pacto de petróleo, la Unión de Países Exportadores de Petróleo, Sí, OPEP, en inglés OPEC. Ajá. Y ellos en un momento dado, como vieron que el petróleo se volvió moneda dura, ya no era el oro, ya no era el dólar, sino el petróleo, ellos empezaron a subir el precio del petróleo y en los años 70, como en el año 73, si no estoy equivocado, forzaron al mundo, principalmente a Europa, a Japón y a Estados Unidos, a llevar el precio hasta donde ellos quisieron hacerlo. Y llegó un día en que se sintieron tan poderosos, que realmente lo eran, que decidieron no suministrar más petróleo al mundo. Sí. Y fue cuando estalló la crisis del petróleo, en que cogieron a Europa entrando en un invierno sin petróleo, en Japón sin petróleo en el invierno, y Estados Unidos con esos carros inmensos que tenía, que consumían grandes cantidades de petróleo, no tuvo más que hacer, y eso llevó a reformular la economía. De pronto el hermano David nos puede ampliar un poquito sobre ese tema en una charla más adelante. Perdón que me extendí mucho. Bueno, pero vamos a mirar a Irán, vamos a mirar a Irak, vamos a mirar a Arabia Saudita. Petróleo. Estados Unidos se adueña de todo eso. Se adueña del petróleo de Kuwait. Entonces Estados Unidos manda. ¿Qué hizo Estados Unidos? Un golpe de Estado, operación ¿qué? ¿Lo recuerdan o no? Ajax. Y en esa operación montó a este tipo, llamado el Shah de Irán. En 1978, no se les olvide esta fecha, el pueblo de Irán se levantó. Al Shah de Irán le tocó huir porque un hombre llamado el Ayatollah Khomeini regresó y convirtió a Persia en la República Islámica del Irán. Oído, 1 de febrero de 1979 nace Irán. No se les olvide ese dato. Se llamaba República de Persia, ahora se llama ¿cómo? República
Islámica del Irán. Y ahí es donde los iraníes, ¿qué hicieron con los estadounidenses? Pa' afuera. Porque empezó a reinar los chiitas. Un ayatolá, un califa, como lo es chiita, que son radicales. Hermana María Chacón levantó la mano. Sí, no, sí, señor. Yo tenía la duda y yo pensé que en el año de 1930 y pico era ahí donde se había creado de Persia habían pasado a República de Irán. Y con el golpe de Estado que le hicieron, se llamó República del Islam de Irán. Ahora, no sé si mi dato es correcto, pero era la duda que tenía. No, ahí está el dato. Lo que pasa es que ese dato que usted vio es porque un predicador famoso que usted y yo escuchamos fue el que dio ese dato así, se escachó en unos añitos y como es tan famoso, todo el mundo se lo aprendió por ahí. No vaya a decir el nombre, pero realmente el dato completo está aquí, ¿sí? El Shah de Irán huyó del país en enero de 1979, al tiempo que el ayatolá Jomeini volvía del exilio. Irán se convirtió en República Islámica el 1 de abril del mismo año, ¿sí? Y empieza a llamarse. Pero bueno, quieren, o sea, si quieren tomarlo desde 1935, porque yo todo no lo sé, ¿no? O sea, yo todo no lo sé, yo lo estoy investigando y estoy aprendiendo. Podría alguien venir a corregirme y decirme, no, hermano, lo que sucede es esto, bueno. Pero ya sea desde 1935, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, o desde el 79, lo importante hoy es entender que Irán es un país que no lleva 100 años con ese nombre. El verdadero nombre de ese país, ¿cuál es? No, ese es el antiguo. República Islámica. No, ese es nuevo. República Islámica del Irán. República de Persia. Esa. Bueno, no. Quítele el República y llámele los medopersas, que fueron un imperio, o llámele los asirios, o llámele los partos. ¿Me hago entender? Es que muchas personas no saben que Irán, como Estado Islámico, no lleva 100 años. Es naciente. Irán sí tiene mucha historia en el mundo, los asirios, el imperio medo-persa, Ciro el Grande, donde me deja Darío el Medo, donde me deja Salmanasar, Sargón II, Sennacherib, que están en la Biblia. Todos esos personajes. Y entonces la gente lee y no tiene ni idea por qué se están agarrando ahorita. Y es que, hermanos, mire, a mí me llama la atención. Y hace 2 semanas me tenían con dolor de cabeza. Gog y Magog, llegó la Tercera Guerra Mundial, ya el Señor viene, no duerma esta noche, que es el arrebatamiento. Ay, Señor Jesús. Por eso iniciamos esta conferencia, llevamos como 7, 8 videos diciendo, y el inicio fue, la guerra de Gog y Magog es después del milenio, cálmese ventarrón. Apocalipsis 20, léase. Del 1 al 7, el diablo es atado 1000 años y reina Jesús 1000 años. Y en el 7 y 8 es la guerra de Gog y Magog. La pregunta, ¿ya Jesús reinó 1000 años? Si usted me responde que sí, es porque usted es adventista. Pero nosotros los cristianos no creemos eso. Todavía Jesús no ha reinado. ¿Estamos claros? Entonces hoy, ustedes se tienen que dar cuenta que cuando está en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se mete y se adueña del petróleo de todo el Medio Oriente. Y unos años después, cuando esos países se dan cuenta que los tienen aguantando hambre, así como a mi Colombia, que Colombia no es dueña de nada, otros son los dueños del agua, del petróleo, de las montañas, del oro, de todo, de las esmeraldas. Entonces el pueblo se levantó, hubo una revolución islámica, abrazaron el Corán, pero de la forma, ¿cómo se llama? Chiita. Los radicales
Y ahí cambió la historia. Cada vez que usted escuche, por favor, que Irán ataque a Israel o que Israel ataque a Irán, entienda que son títeres. La guerra no es por ahí. La guerra realmente es entre quién. Y aquí viene ya para cerrar la cereza del pastel. Présteme atención. En la parucía, el Señor Jesús, ¿a quién derrota? Repito. La muerte. Al anticristo. Para el anticristo. Marinela, micrófono, Yadira. Marinela, la parucía es en el capítulo 19 del versículo 11 hasta finalizar. Y la muerte es vencida en el capítulo 20 en el juicio del gran trono blanco. La parucía es 1000 años antes de que la muerte sea vencida. En la parucía, el vencido es ¿quién? El anticristo y el falso profeta. ¿De dónde sale el anticristo y el falso profeta? Salen de este lado, miren, salen del lado de Europa. Recuerden que el anticristo tiene cabeza ¿de qué? De Irak. De Irak. Mire, espere. ¿Dónde está? Aquí. Tiene cabeza de Irak. Tiene pechos de medopersas. Tiene pelvis de Grecia, de Roma, pero él viene de los pies. Entonces, no meta a Rusia ni a China en ese cuento. Rusia y China no se van a enfrentar a Jesús en la parucía. Se va a enfrentar Estados Unidos, que Estados Unidos es de Europa. Se va a enfrentar Inglaterra, que viene de Roma. Todos esos países salen de Roma, de un imperio llamado romano, ¿sí? Y Rusia y China, ¿cuándo se enfrentan con Jesús? ¿Quién me lo dice? En la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 20, 1000 años después. Por eso, ya le doy la palabra, por eso ustedes se dan cuenta que en este instante está hablando duro Estados Unidos y está mandando la parada. ¿Por qué? Porque de la unión de Europa y de Estados Unidos viene el anticristo y el falso profeta. Así que no vengan a decir que ya viene Rusia y China y se van a matar con Estados Unidos y los ingleses. No, déjenmelos quietos, que eso está preparado para después del milenio. Ezequiel capítulo 38. A mí lo que me llama la atención es que Irán hace parte de la guerra con el anticristo. Irán hace parte de la guerra de Gog y Magog. Y ahí sí les contaré cuando lo descifre, porque hasta el día de hoy no lo entiendo. ¿Me hago entender? Irán, mire la diapositiva, Irán es medo-persa, es el pecho y los brazos de plata y el oso. Y también es el carnero en el capítulo 8 de Daniel, esta estatua en el capítulo 2 de Daniel y las 4 bestias en el capítulo 7 de Daniel. Entonces yo veo a una Irán, que se acuerdan cuando estudiamos a Irán en la Biblia, que Dios ama a Irán y que Egipto, Irán y Israel son las 3 naciones que van a surgir y que Dios va a reinar en ellos. Entonces yo como que me quedo callado, ¿no? Y yo miro el mapa, miren el mapa, y según la Biblia entonces, desde Egipto hasta Irán, pasando por Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Kuwait, Dios va a reinar en todo este pedazo de tierra al resto de las naciones del mundo. ¿Cómo le quedó el ojo? Y aquí hay cosas que, pues yo no sé, les soy sincero, todavía no las comprendo. Yo no todo no lo sé.
Pero sí sé que este problemita de Irán y de Israel es simplemente una cortina de humo. Hay cosas mucho más fuertes y es la venida del anticristo. No se les olvide eso. Hermana María, ¿qué quería preguntar? Sí, sí, señor. Pues muy interesante todo lo que está diciendo. Me gustaría ubicarme con la guerra de Armagedón. ¿Dónde nos ubicamos y más o menos qué países son los que están aquí entonces? Bueno, mi hermana, la guerra de Armagedón no existe. Lea bien Apocalipsis 16. Vámonos para allá. Aquí es donde me llama la atención esos predicadores de internet y que la gente hoy anda escuchando, los que dicen cualquier cosa y la gente lo cree. Búsqueme dónde dice la guerra de Armagedón. Alguien ayúdeme. O la batalla de Armagedón. No existe. Esa es una mala interpretación de Apocalipsis 16. Versículo 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, he aquí yo vengo No. como ladrón. 16, Bienaventurado 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿A quién reunió? Primero, ¿quién reunió a quién? Entonces váyase un poquitico atrás en el versículo 12, no, en el versículo 10, y comience despacio a leer, hermana Yadira. ¿Qué dice? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Cuál es esa bestia? Y su rey, el anticristo. Ok, ¿dónde está el trono de él? En Jerusalén. En Jerusalén, en el tercer templo de Salomón. Siga. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Siga. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ok, El hasta ahí. El quinto sello es que donde mora el anticristo, caen tinieblas. En Jerusalén. Siga, por favor. Uy, se va a ir la luz, parece que se va a ir la luz. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó.